¿qué tal? Estamos otra vez en Te Invito un Café. Esta propuesta que tenemos cada viernes para hablar sobre historias de vida, sobre personajes de la ciudad de Concordia. Hoy, ustedes van a ver aquí en la mesa, tenemos libros y queremos hablar con un autor de la ciudad de Concordia, que si bien no es de la ciudad, pero ya prácticamente ya tiene la procedencia y es de la ciudad de Concordia. Estamos hablando de Fernando Bellotini. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, te agradezco que has traído tus libros, Ajá. que por suerte, bueno, son varios, ¿no? Hay una producción Sí, interesante. sí, bueno, propios, no, algunos son, digamos, para mostrar algunas particularidades y otros son míos, sí. En realidad yo edité 4 libros. Vos formás parte de una movida que se ha dado aquí en la ciudad de Concordia, que es Autores de Concordia, ¿verdad? Claro, sí, nosotros en el año 2006, con Marcelo Leites, con Estela Maris Ponce, con Maus, iniciamos una página, digamos, una página literaria para, en fin, dar a conocer lo que escribíamos. A mí me pasó, yo vine en el año 2000, no estaba escribiendo en ese momento, y bueno, y después en tipo 2005, 2004, 2005 empecé a retomar, digamos, la escritura. Pero sí iba a presentaciones de libros, a charlas. En ese momento Estela y Marcelo organizaban lo que era la vigilia, digamos, donde invitaban a otros autores, a otros escritores. Y bueno, yo veía que había, digamos, calidad en los libros que se presentaban, ¿cierto? No todo, pero bueno. Y que eso no era visible, digamos, que no tenía presencia. Entonces también empezaba a darse un poco el auge de todo lo que eran las redes sociales, blog, etcétera. Y bueno, entonces me parecía que había que aprovechar el soporte para darle visibilidad a la literatura. Por supuesto que esto no era ingenuo, digamos, iba un interés propio también, ¿no? En el sentido de que también me conocieron a mí. Tal cual, es decir, nos conocen a todos. Claro, pero bueno, si somos varios, quiere decir que hay algo sucede. Y después fuimos encontrando muchos autores, gente que ya no vivía en Concordia, gente que había pasado por Concordia, parte de su vida y había escrito, digamos, relacionado a la ciudad, ¿no? Exacto. Contanos, vos naciste en Santa Fe, allí en... Claro, yo nací por casualidad, no nací por casualidad, pero sí nací en San Jorge, en Santa Fe, una ciudad que se llama San Jorge, pero mi infancia la pasé en María Susana, digamos. ¿Y ahí tus padres viajaban siempre o estaban asentados allí? No. O sea, yo fui a nacer a mi mamá, digamos, me fue a tener a San Jorge por una circunstancia, por un médico que ella la atendía y justo en ese momento tenía un parto en esa ciudad. Entonces, por eso digo que fue una casualidad. No es que nací por casualidad, pienso que soy un hijo deseado, pero no. Y entonces pasé mi infancia en María Susana. Y después mis padres se mudaron a Las Parejas, así que viví 5 años en Las Parejas y ya a los 18 años me fui a estudiar a Rosario. ¿Tus padres a qué se dedicaban? No, papá había tenido máquinas cosechadoras, pero después había vendido todo. Y bueno, y era empleado, después terminó siendo empleado metalúrgico, trabajaba en un garage. ¿No le tocó el tema de la época de la soja, en toda esa zona sojera? No le tocó, digamos. No, lo que le tocó fue el Rodrigazo en un momento. Claro, porque él tenía máquinas cosechadoras, me acuerdo que las vendió, digamos. En ese momento no existía la indexación. Bueno, quedó pobre. Después cuando cobró, me acuerdo que cuando cobró, yo creo que en el año 77, y lo que cobró desde el capital que tenía, digamos, de las máquinas cosechadoras y todo, era el sueldo de un obrero. Que vos fíjate que en esa zona también hay, hace algunos años, hay empresas que exportaban maquinarias al mundo. Sí. No, las parejas sobre todo, las parejas no fabricaban cosechadoras, pero sí implementos agrícolas. Y era en su momento, o es todavía, la ciudad más industrial de Sudamérica, digamos, en relación a la cantidad de habitantes que tenía. Es decir, poner una ciudad que cuando yo me fui tenía 10.000 habitantes y bueno, y había 8 o 10 fábricas de implementos agrícolas. ¿Vos cómo te iniciás dentro de la literatura,
para un poco hablar desde chico, a ver si ya sentías la necesidad de escribir o eras un gran lector de No, libros. yo siempre tuve facilidad para redactar, o sea, yo era bueno, era de que me destacaba ponerle en la escuela primaria, redactando, haciendo redacciones cuando te pedían, ¿no? Sí. Tema la vaca, bueno, y era así, siempre fui muy curioso y lector, pero no un lector disciplinado, digamos, no soy de los que leían a Salgari, qué sé yo, no, y esto era por herencia de mi vieja, que mi vieja era hija de un librero, digamos, es decir, una persona que vivía en Bouquet, que es otra localidad de Santa Fe, y mi abuelo, por ejemplo, fue el que llevó el diario La Capital de Rosario a ese pueblo, y entonces, bueno, mi mamá era más afín a la lectura y a comprar libros, y entonces siempre, pero yo no tenía inquietudes literarias, digamos. Las inquietudes literarias aparecen después, cuando ya tenía 22 años, estaba en Rosario, nosotros hacíamos revistas alternativas en ese momento, o sea, te estoy hablando de los años 80, 82, 83, claro, yo estudiante universitario y era la época de la dictadura, entonces hacíamos revistas independientes y bueno, y ahí sí empecé a interiorizarme, digamos, en lo que era la literatura y escribir, y por ahí tuve la suerte de ganar algunos concursos, o sea, participar en concursos y ponerle, qué sé yo, segundo cuento que escribí, lo mandé a un concurso y saqué un segundo premio, ¿entendés? Entonces, y bueno, y entonces fue un momento, eso me motivó a que, bueno, que funcionaba de alguna manera lo que hacía. ¿Y con los primeros autores, por ejemplo, que comenzaste a leer, que vos decís, bueno, me rompe la cabeza lo que estoy leyendo, no puedo creer que alguien lo lleve al texto, ¿no? Vos decís que sí. De autores. Sí, digamos, pero era lo que se leía en ese momento, Cortázar, Felisberto Hernández. Bueno, lo que pasa es que también, junto con eso, empecé a hacer talleres literarios, ¿no? Leía a Juan José Saer, y tuve la suerte de dar con un buen profesor, o sea, una persona que fue Nicolás Bratosevich, que Nicolás Bratosevich había sido director de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades, de Letras de Rosario. ¿Vos qué estudiabas en la universidad? Yo estudiaba Ciencias Económicas, estudiaba para contador, sí. ¿Y te tiraba entonces el tema de la...? Claro, en algún punto había allí algo de que te tiraba las letras, ¿no? Claro, sí, era como... Bueno, que en ese momento, digamos, siendo más joven, era como... bueno, ¿qué voy a hacer, no? Era un poco esquizofrénico, o sea, decía, bueno, ¿qué soy, no? Un estudiante de una ciencia económica o pretendía ser escritor. Yo creo que no, bueno, digamos que el tiempo me fue definiendo y recién creo que cuando estuve acá pude decir, bueno, soy esto y soy lo otro. Se puede ser una cosa y la otra. Una cosa y la otra, no hay por qué, aparte hay muchos contadores que escriben, digamos, qué sé yo. Hay un poeta en Santa Fe que es Malatesta, Reinaldo Siete Casas es contador, digamos, era compañero en la facultad. Claudia Piñero, la de La Vida de los Jueves, es contadora también. O sea, no tiene nada que ver. Ahora me estás dando estos nombres, había algo entonces, ¿no? Claro. Rosario es muy especial en eso. Sí, Rosario tiene una movida cultural importante, digamos, ¿no? De hecho, hay muchos talentos que han salido de ahí, y gente que digamos, con buenos laburos y que se ha quedado en la ciudad, no se ha movido de Buenos Aires. En literatura pasó eso, pasó con Angélica Gordiller, con Jorge Riestra, con Fontana Rosa. Sí, Fernando, vos me contabas que en el 2006 comenzaste con esta iniciativa de decir, mira, me gustaría comenzar una movida, y llega en el 2009 un premio que creo que para cualquier escritor entrerriano recibir el premio Fray Mocho es lo máximo que hay, ¿no? Sí. ¿Cómo llegó eso? Sí, a mí me sorprendió, qué sé yo la verdad que fue una cosa inesperada. Es más, lo titulé, lo traje,
lo titulé Texto sin destino, Sí. porque no le tenía mucha fe. Y bueno, un día recibí un llamado del Romani, que había ganado el premio, y la verdad que quedé sorprendido. De hecho, yo ya estaba haciendo taller con Alicia Steinberg, siempre estuve formándome en el tema, digamos. Porque yo leía quién estuvo de jurado, y decís, epa, Claro, sí. Creo que es mucho más meritorio cuando vos ves Sí. quiénes son los que leyeron y decidieron también Exacto. el premio, ¿no? Exacto, sí. Mencionalos aquí. Sí, estaba Angélica Gorodiller, Marta Ortiz y Jorge Isaías. Claro. ¿Y eso qué te dijeron? No tuve contacto, o sea, yo los conocía a Isaías, pero bueno, por supuesto que esto participaba en forma anónima, sí, claro. que... Sí, te digo porque yo también fui jurado del Fray Mocho, sí, y ganó alguien de esta ciudad, y bueno, entonces se genera toda una presunción totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque los jurados son 3. Bueno, de jurados yo conocía a Jorge Isaías, conocía a Angélica Gorodiller, del medio de Rosario, digamos, pero no conocía a Marta Ortiz. Y la que sí alguna vez me mandó un mensaje diciéndome que le había gustado el libro, etcétera, que era un buen premio, digamos, fue Marta Ortiz. Claro. ¿Y esto como que te cambió en alguna medida? Es decir, sí, digamos que me cambió en el sentido de como que me dio un poco de responsabilidad y de profesionalismo. Así, es como que te constituye como... Yo no me considero un escritor, pues yo creo que soy una persona que escribe, soy un contador que escribe, que es lo más adecuado a una situación social, por así decirlo, ¿entendés? Decir, porque si fuera escritor viviría de lo que escribo, pero no es mi caso. Pero ahora viste que hay una necesidad interior tal vez del ser, que es encasillarte, ¿viste? Vos, claro. ¿viste? Creo supuesto. Que por ahí, si no terminás con ese tabú, es decir, porque vos ya ahí le diste forma de decir, bueno, yo soy esto, ¿no? Claro. Y tal vez también es mucho más que eso. Sí, digamos que uno es siendo. De alguna manera uno es siendo, y bueno, yo un día dejé de escribir y estuve 7 años sin darle, digamos, interesarme por la literatura ni siquiera. Claro. O sea, por ahí y un premio, por leía... ejemplo, Fray Mocho, para que la gente que no sabe, ¿en qué consiste? Mirá, ¿En reconocimiento o hay dinero? No, hay dinero después. Es decir, el premio consiste en 1000 ejemplares editados, de los cuales 200 le dan al autor. El autor con eso puede hacer lo que quiere, venderlos, regalarlos. Y después, a los 55 años, accedes a una pensión, que son 2 jubilaciones mínimas de la provincia. Ahí se pone interesante. Claro. Y sí, yo hacía esta proyección, digo, bueno, si vivo, qué sé yo, 20 años, y estamos hablando de 2 millones y pico de pesos. Claro. Es un premio importante. Sí. Por eso también genera muchas discusiones y muchas sospechas, pero... No sé, en mi caso, yo he ganado muchos concursos. Mi estrategia, digamos, para darme a conocer así en un mundillo literario ha sido esa, participar en concursos, bueno, porque hay diversas formas, ¿no? Hay otros que manejan relaciones, un buen editor, o alguien que lo promociona, es decir, hay casos, qué sé yo, que hubiera sido Selva Almada si Beatriz Arlo no sacaba una buena crítica en La Nación, ¿no es cierto? Quizá sería como cualquiera de los otros escritores que laburan bien, qué sé yo, pero no hubiera tenido la trascendencia que tuvo. ¿Y el tema de la inspiración cómo surge? Es decir, bueno, necesito escribir esto, por ejemplo. Y yo la literatura la tomo como un hecho comunicacional, o sea, el deseo de expresarte y de comunicar algo. Por eso también el deseo de publicar. Es decir, aquel que dice, no, yo escribo para mí. Bueno, se escribe para sí cuando no mostrás lo que haces. O sea, ahora, si vos publicás, no estás escribiendo para vos, porque eso es un hecho comunicativo. Estás de alguna manera tirando un mensaje. Es decir, que alguien recibe y que, bueno, puede tener devolución, no puede tener devolución, pero creo que es una necesidad de expresión. Después, más en la juventud, digamos. Después, cuando me parece que somos más grandes, ya ahí entra a jugar un poco la técnica y desafiarte de
determinados géneros. Claro, de a ver qué se puede hacer con esto, digamos. Claro. ¿Sos por ejemplo, distinto. Apelar el tema de tener alguna cábala, por ejemplo? Me estoy acordando, por ejemplo, de Isabel Allende, viste que tal día ella se dispone a escribir un libro, ¿no? Y hay todo, viste que ella lo cuenta. Una ceremonia, ¿no? Sí, no la conozco bien, pero no, en mi caso no, yo escribo a cualquier hora, no tengo mucha, ni tengo lugar, ni tengo, no, la verdad que soy bastante... Van surgiendo y te pasa esto de decir, me surgió tal día, la escribo, no, para no olvidar, tampoco. Nunca uso eso, libretitas, esas cosas, no, qué sé yo, cada uno tiene su... ¿Y las vacaciones? Es decir, ¿hay algún lugar allí también de decir, bueno, ahora que estoy de vacaciones me dedico a hacer vacaciones? Lo que aprovecho en las vacaciones sí a leer. Claro. En las vacaciones aprovecho a leer y a leer por ahí libros que en lo cotidiano digamos que necesitas tiempo, necesitas estar con la cabeza más despejada, entonces aprovecho. Ahora, por ejemplo, tipo, qué sé yo, el verano pasado leí La risa de Bergson, ¿entendés? Un libro de alguna manera filosófico sobre el tema de lo cómico. Y claro, esos libros que vos, en lo cotidiano, por ahí llegás de laburar, pasás de largo, lo cierto de la lectura. ¿Y ahora, por ejemplo, qué estás leyendo? Y ahora estoy leyendo un libro sobre un manual de dramaturgia, un manual de análisis de obras dramáticas, que, bueno, el otro día fui a una obra de teatro y ahí en Pueblo Viejo hay el Instituto Nacional del Teatro pone a disposición libros que los prestan, ¿no? Está bueno. Y estoy leyendo eso y estoy leyendo una novela que se llama El Traductor, que me pasó alguien también que escribe, que es de Salvador, no sé si me va a salir el apellido, Besnedra o... Vos hablabas recién esto de también lo que es la dramaturgia y el teatro. ¿Vos tuviste la suerte de que una obra tuya se lleve a cabo en el teatro, que Marcelo de Montesbeque lo haya llevado? Esto creo que también es bien local, ¿no? Que hayan pensado en un autor... Sí. Bueno, eso fue, yo fui a ver una obra una apuesta de Marcelo y le llevé el libro. El año pasado edité esto, que fue Una imaginación que no alcanza. Y ese libro, lo interesante fue que tuvo el auspicio del Instituto Nacional del Teatro, que eso se consigue por concurso, digamos. O sea, vos envías lo que querés editar y hay un jurado que dice, bueno, lo vamos a acompañar o no. ¿Entendés? Lo acompañan con dinero, digamos, lo auspician con dinero para que lo puedas editar. Y bueno, le llevé el libro y a Marcelo le gustó. De hecho, yo tenía obras puestas. La primera obra de teatro que escribí fue puesta en el Teatro San Martín, en Buenos Aires. Participó de un ciclo que se llamó de Ciclo de Teatro Semimontado, que lo hacía la Fundación Somigliana, con un jurado impresionante, porque estaba Cosa, Cartoon, o sea, los mejores dramaturgos de Argentina estaban en ese momento, y fui el único del interior, yo vivía en Rosario en ese momento, y fui el único del interior que tuve la suerte de ser seleccionado, digamos, en ese ciclo. Qué honor, ¿no? Sí, fue todo un honor. Hay que decir que la obra fue un vodevil. Claro, la obra que se hizo acá en Concordia, sí, fue un vodevil. Claro. Pero digamos, de las que edité, otras dos ya habían sido estrenadas en Rosario. Una en Buenos Aires y en Rosario, sí. Mirá vos, qué bueno. Qué bueno, porque viste que por ahí generalmente también es como que vas probando diferentes expresiones, diferentes géneros. Sí, yo creo que bueno, eso también me pasa, que hay cosas que es como que yo digo que encuentran su género, ¿no? O sea, que, no sé, temáticas o situaciones que digo, bueno, esto es un cuento, esto es un... qué sé yo, en este libro hay un cuento de... un texto teatral referido a digamos, la suspensión del limbo por parte de Benedicto. Sí. Y bueno, y eso para mí era algo muy que podía ser algo teatral, ¿no? La Divina Comedia, claro. lo relacionaste y también, y de eso hice también un cuento, es decir, también en Texto sin Destino hay un cuento relacionado con eso. Y también una forma de practicar, digamos, de desafiarte a ciertos géneros. ¿Te interesa la sátira por allí o no? Sí, por supuesto.
sí, me gusta. Es como que vas encontrando allí el claro, recurso. El humor, sí, me interesa el humor, sí, me parece que un texto tiene que ser, por lo menos, entretenido. No sé a veces de la profundidad, pero bueno, tiene que movilizarte, ¿no? Y por el lado del humor, también, porque quizás en la época que yo empecé a escribir, era la época de la dictadura, donde las cosas no se podían decir directamente porque corría riesgo de tu vida. Entonces se aprendió, digamos, toda esa cuestión de la ironía y digamos, del doble sentido, ¿no? Creo que nos pasa, ¿no? La revista Satiricón, claro, que humor. vos veías eso. Sí, por supuesto. Ese era el estilo y eso es lo que un poco mamamos en esa época, digamos, que a mí por lo menos me llevó a eso. Y ahora, ¿cómo vienen? Porque ahora vienen con toda una movida de... vos hablabas de este libro y yo te conocí allí con el micromecenazgo, que comenzaste con algo novedoso también, de decir, miren, necesito ayuda para poder imprimir, ¿no? Para poder editar. Claro, no, en realidad eso ya lo había hecho Daniel Mendoza acá, que es dibujante, y Daniel ya había hecho una novela gráfica y había recurrido al micromecenazgo o al financiamiento colectivo. Y está bueno porque tiene muchas posibilidades, no solo en el sentido de reunir dinero, sino también en la posibilidad de prevender el libro, porque el libro, o sea, cuando uno, la editorial que editó este libro es de un amigo que en ese momento estaba viviendo en Maldonado, en Uruguay, y él en realidad fue él el que me motivó a editar teatro. Entonces, bueno, después empezamos a pensar y como él vivió 20 años en Paraguay, estaba viviendo en Uruguay, es entrerriano, entonces me dice, vamos a editar y vamos a tratar de juntar dinero para ir a presentarlo. De hecho lo presentamos en Asunción del Paraguay, en Montevideo, lo presentamos en Rosario también, no acá, pero lo presentamos en distintas ciudades y eso por supuesto que implica gastos, qué sé yo. Pero a lo que voy es con la posibilidad del micromecenazgo, es que vos puedas promocionar tu libro, ¿entendés? Y bueno, esto va a estar, ya se empieza a hablar, podés de hecho prevenderlo porque no tenés distribución, es decir, las editoriales chicas no tienen canales de distribución de si van a llegar a todas las librerías, etcétera. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, digamos, de parte de la... De hecho, ahora estamos nosotros por editar un libro de Autores de Concordia. Quiero preguntar sobre eso porque justamente eso fue el hincapié para decir, mire, funciona y ahora están con esta iniciativa de Autores de Concordia. Vamos a editar una antología y también acudimos, digamos, al financiamiento colectivo para reunir los fondos y pagar la edición. Que viene muy bien, dicho sea de paso. Sí, de hecho ya reunimos en los fondos que nos proponíamos y bueno. Sí, hay muchos chicos jóvenes también que hacen sus primeras armas también. Sí, por supuesto. Mirá, el libro, esa antología es un hecho, yo creo que un hecho histórico para Concordia, desde el punto de vista literario, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la provincia no hay ninguna ciudad que tenga una antología de ese tipo. Es como un repaso de 150 años de lo que se ha escrito, digamos, de gente relacionada a la ciudad. Estamos hablando de Josefina Pelliza, 1848, a Verónica Servino, 1993, ¿sí? Año de nacimiento. Es decir, que tenés casi 150 años digamos, de escritura relacionada, de gente relacionada a la ciudad. O sea, la antología en sí es un hecho geográfico, no es un hecho ni de estilo, pero también una muestra de distintas generaciones, digamos, del abordaje a la literatura de distintas generaciones. Vos mencionabas recién esta de 1840, ¿no? 1848. 1848, Josefina Pelliza, que fue una de las primeras, está considerada una de las primeras escritoras de Concordia, ¿no? De Entre Ríos, claro. Y nació acá en Ayuí.
¿Y eso, como, por ejemplo, cómo consiguen ese material? ¿Cómo surge de...? Bueno, eso surge porque también algunos autores, por ejemplo, en el caso de Josefina Pelliza, quien estuvo investigando sobre el tema fue Nelda Lugrín, y ella aportó la biografía. Bueno, y también todas referencias, por ejemplo, qué sé yo, en la antología y en la página rescatamos a Víctor Juan Guillot, esa fue una referencia de Juan Meneguín. Y Víctor Juan Guillot fue dos veces premio municipal de Buenos Aires, digamos, ¿no? Fue diputado también por la Unión Cívica Radical y impulsor de la escuela técnica, esta que está en calle Entre Ríos. Ah, mirá vos. Sí, que ahora está trabajando, hay profesores que están trabajando, haciendo toda una investigación sobre la vida, incluso yo tuve la oportunidad de entregar algún material, digamos. Están haciendo toda una investigación con la intención de ver si le cambian el nombre y estoy robando una primicia. Bueno. Sí, mirá, qué interesante, porque... claro, no, interesante, ¿sabes qué? Desde el punto de vista de la revalorización de lo propio, digamos, porque Víctor Juan Guillot fue una persona muy, muy interesante, fue el que profesionalizó el trabajo de periodista. Le dio un estatuto al periodista, porque antes era todo informal, y él le dio, digamos, de alguna manera... Es decir, entonces, esas cosas de pronto no son conocidas en la ciudad, ¿no? Y creo que harían que nos viéramos de otra manera. Exacto, que nos revaloricemos, como Exacto. dijiste vos, esa palabra que utilizaste, ¿no? ¿Y la intención es presentar cuándo este libro? Y en la Feria del Libro de Concordia, que sería a fines de octubre. Exacto. Ahora, también la Feria del Libro, cómo ha crecido, y vos te das cuenta de que hay mucha expectativa también dentro del mundo literario para la muestra, ¿no? A mí me sorprendió la última feria, que yo no le tenía mucha fe que se hiciera en el centro de convenciones, y sin embargo nosotros ahí hicimos una lectura con autores de acá. El año pasado estuvimos haciendo ciclos de lectura que eran lecturas del otro, es decir, autores que leían a otros autores, digamos, no sus propios textos, sino textos de otros. Y bueno, hicimos un par de reuniones nada más, pero siempre estamos haciendo, incluso ahora vamos a hacer algo más en la Fundación Magma, en septiembre-octubre vamos a hacer un ciclo de charlas. Bueno, siempre con la idea de poner de relieve, digamos, la actividad literaria, es decir, darle visibilidad. ¿Cuánto ha crecido desde los 2006 que vos decías armaron esta página, Autores de Concordia, con esta intención de poder promocionar? ¿Cuánto ha crecido el tema de la cultura en la ciudad de Concordia? ¿Ves un crecimiento de...? Sí, por supuesto, sí, pero o sea, digamos, lo veo en distintas áreas. Creo que lo más desarrollado es la música. Me parece que en ese sentido quizás ya lo estaba, pero también veo mucha actividad teatral y grupos interesantes que trabajan con otros criterios. Pienso que lo que se ha dado es la vuelta a Concordia de mucha gente que se estuvo formando afuera y ahora vuelve y le da impulso. Pero sí, veo, por ejemplo, la gente más joven también con inquietudes, de pronto haciendo actividades, performance, presentándose. Experimentando, ¿verdad? Claro, que eso trata un poco el tema del arte. O sea, no solo la cuestión del blog, sino que está un poquito más allá del blog y se están presentando, o qué sé yo, músicos que me han pedido textos para leer, ¿entendés? Es otro abordaje de la cuestión, digamos. Y de hecho sí hay mucha actividad y gente también que nosotros en la página no editamos a todo el mundo, digamos, somos algo selectivo, decimos, bueno, es decir, manejamos ciertos criterios, porque como decía mi profesora, cualquiera que no sea analfabeto puede escribir. Sí. Ahora, lo que no podés saber si eso es literatura, digamos. Es decir, cualquiera que no sea analfabeto puede escribir. Ahora, ¿eso es literatura? Bueno, nosotros manejamos algunos criterios que nos ha dado, digamos, el transitar el tema y en ese sentido, por ahí hay gente que no la publicamos. Porque decimos, bueno, si tenemos una página literaria, sería una estafa no publicar cosas que no es algo que no es literatura. Claro. Sí. ¿Okay? Que también es subjetivo también, ¿no? Por supuesto, y también nosotros, por eso decimos,
no tenemos la vara de la literatura, pero decimos, bueno, esto es lo que nos parece que habría que exponer. Exacto. Fernando, muchísimas gracias. No, por favor. La verdad que linda entrevista. Aquí están tus libros, que seguramente va a seguir creciendo, ¿no? Ojalá. Bueno, sí, en eso estamos. Yo por lo menos lo que me he propuesto es no autofinanciarme. Quiero que cuando edite sea por un premio, digamos, no autofinanciar las obras. Pero bueno, no sé si lo voy a poder sostener. Porque digo, si no hay interés de un tercero, no, por la razón que sea, digamos, es como que bueno, vos estás empujando tu propio ego, tu propio carro. Te traje esto. Sí. Una casualidad en mi vida es que el primer texto que me editaron, lo editaron en Concordia. Yo vivía en Rosario y gané un premio en Alvear, en Corrientes, y eso se editó. Lo editó acá Juan Meneguín en Ediciones Río de los Pájaros. Ediciones Río de los Pájaros. Por supuesto yo no conocía Concordia, ni sabía que iba a venir a vivir acá. Y el premio fue en Alvear, en Corrientes, y se editó en Concordia. Y bueno, y tuve la suerte de estar seleccionado lo primero que me editaron en Concordia. Claro. Y ahora ese texto lo incluí en la antología. Ahí está. Tenemos todavía un tiempito. ¿Querés leer algo de...? Tenemos un minuto. Algo que quieras leer ahí. No. Que lo veo que ya está marcado en verde. No, está marcado porque, claro, sí, lo tenía marcado. Pero bueno. No, simplemente voy a hacer una referencia. Es un texto que se llama Mi parte de guerra, que es una población que se ve bombardeada, digamos, y entonces se refugia en un sótano, en el sótano de una escuela, y tratan de reproducir en ese sótano toda la distribución del pueblo y las relaciones del pueblo. Entonces, bueno, todo eso se da en un microcosmos, en una cosa absurda, digamos, imposible. Y refiere a un texto de Calvino. Calvino escribió un texto alguna vez donde hablaba del Big Bang y decía que, bueno, todo el mundo estaba reducido en un punto, ¿no? Y bueno, un poco es un remedio de eso. El mundo reducido en un punto, que es un poco lo que es el cosmos, ¿no? Exacto. Bueno, así que lo vamos a tener que leer ese texto lo incluí ahora en la antología como homenaje, digamos, al hecho de que lo primero que edité fue... ¿Y te reconoces allí en este texto? ¿Vos como... Sí, a pesar de que tiene sus años. Estamos hablando de 25, 26 años, fácil. Qué bueno. Bueno, te agradezco. Por favor. Bueno, pasó aquí en Te invito a un café, a Fernando Bellotini. Hablamos de literatura, hablamos de todo el proceso creativo también desde su punto de vista, y también algo que se está trabajando hace un tiempo que tiene que ver con autores de Concordia. Nos encontramos en otro próximo programa con otro invitado, con otro tema, con personas destacadas de la ciudad de Concordia. Muchísimas gracias. Hasta luego.